que acogido ya se va a convertir en un refugio para víctimas de los censores, entendemos. Gracias por habernos acogido. Os cuento más o menos en 10 segundos lo que pasó. La sala del Centro de Historia, que tenía que deciros que no tiene nada que ver con el Centro de Historias. La sala estaba concedida hace un mes y a las 2 del viernes, no haber revisado el correo, que no hacemos caso ya, y con los días de fiesta que le seguían, llegó un correo diciendo, en una línea diciendo, la sala no se puede usar. De casualidad, como venían los compañeros que querían proyectar, llamamos para pedir proyector, para que incluyeran el proyector, y entonces ya nos dicen que no. Como loca, y dice no, es una cuestión de... Entonces, que no es una cuestión del Centro de Historias, incluso las trabajadoras sobre todo del Centro de Historias estaban hechas polvo porque estaban avergonzadas, ¿no?, de lo que estaba pasando. Dicen, espera un rato, voy a llamar otra vez al ayuntamiento a ver si lo consigo y tal, porque como viene gente de fuera, están los carteles, esto es. Y bueno, un par de horas más tarde, efectivamente no hubo manera de hacer nada de nada. ¿Qué os puedo decir? Pues que el asunto no viene de la Consejería de... hasta donde pone, de la Consejería de Cultura, que pensábamos nosotros que era de ahí, que venía, viene más arriba, es decir, directamente de la alcaldía. Bueno, y a partir de ahí, pues ya sabéis, corremos, empezamos a hacer lo que no hemos podido arreglar, pero no lo hemos arreglado, pero con todo, pues felices y contentas de toda la historia. Hoy ya iría entrando en el asunto. Bueno, en el foro pensamos, no me voy a extender porque creo que uno de ellos se va a ocupar de contarlo, pensamos que era muy importante acercar de una manera directa y que se explicase la situación que tenían trabajadores y trabajadoras, en este caso trabajadores, con empresas que están implicadas directamente, o que han estado implicadas directamente en la colonización de Palestina. Empezamos este trabajo en el 2019, habréis oído hablar de la construcción del tren de Jerusalén, y etcétera, en territorio palestino, pero solo van a contar. Y desde entonces pues, hemos seguido hablando del asunto y hemos seguido creando como se podía. Ha sido un ejemplo a seguir en algunas ocasiones y en otras también, vamos, los compañeros de Euskal Herria, es que son estos de rayas de fondo, no sé si se dan cuenta. Y porque sí que ha llevado una pelea muy dura en Euskal. Os presento directamente y os digo todas las intervenciones y listo. Bueno, Paco, de GTI, Intersindical, el Grupo de Trabajadores Independientes, CAF, Joaquín, CGT CAF, me voy a saltar, Santi, lo digo al final, no, tú, Carlos y Xavi, que son de SK, que no lo voy a decir las siglas en euskera, ni de coña, pero para aclararnos, no sé si es Convergencia Sindical de Euskal Herria. Exacto. Y de la factoría de CAF en Beasain, y por último este señor, tiene cara de trabajar en la factoría, es Santiago González Vallejo, del Comité de Solidaridad por la Causa Árabe, que es economista y es un experto en empresas españolas que que han colaborado con la colonización y el expolio palestino.
sus largas referencias. Y luego, por ejemplo, la última hazaña que has dicho, que es Julio, que estuvo en la flotilla de la Libertad. La última, la grande, no, la pequeña. Y va a empezar Santiago haciendo una introducción, luego irán interviniendo los compañeros y retomaremos con Santiago también. O sea, será como 15 minutos, 10 minutos de intervención o demás, para que haya tiempo, luego tratando con lo que sea menester que se necesite Santiago, y luego con el tiempo que queráis para debate y todo eso, pero que sea, digamos, al final, con preguntas o lo que sea, matizaciones hacia los compañeros sindicalistas, delegados sindicales o hacia el propio instituto. Y otra vez, gracias por venir y que se haya podido corregir todo este puerto de los fachas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros, a la CGT por haber estado en este salón, y yo creo que incluso gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, porque muchas veces no te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que otros te dan un toque y dices, pues lo que estamos haciendo debe ser algo relevante para llamar la atención, porque digamos que si se hubiera hecho, digamos, como estaba planificado, pues a lo mejor hubiera tenido menos trascendencia. Aquí te das cuenta de que efectivamente estamos arañando, tampoco vamos a ser, que estamos haciendo una gran actividad, pero sí una pequeña actividad que las gotas a gotas están llenando el vaso, digamos, de la sociedad civil para obligar y exigir a nuestros gobiernos que sean coherentes. Y sean coherentes con el derecho internacional. Que no se pide otra cosa. Es decir, el derecho internacional prohíbe la invasión, prohíbe la ocupación y prohíbe la colonización. Se supone que los pueblos tienen que ser libres, que tiene que existir el derecho de la autodeterminación para que los pueblos puedan vivir como ellos consideren que tengan que vivir. Todo lo que sea impuesto desde fuera, incluyendo el tema del plan ahora mismo de Camp, en que no ha intervenido ningún palestino, ahí se demuestra el mantenimiento de la mente colonial. Voy a hablar, digamos, 3 minutos del tema colonial, después del tema del informe de Francesca Albanese, y ya dejaré el turno a mis compañeros para que hablen específicamente de una empresa zaragozana, vasca, española, internacional. Mira, primero explicar un poco el tema del sionismo. El sionismo es un pensamiento colonial, ideológico, de supremacismo de una gente superior a otra. Y hay que contextualizarlo, que eso se crea en el siglo XIX, cuando todos los países, Francia, Alemania, España, Italia, tenían colonias. Y el sionismo era un pensamiento de que si nos tratan mal en Polonia, en Chequia, en Austria, pues intentemos construir fuera una patria, y venden justamente esa idea a los poderosos de esa época. Y deciden arbitrariamente, colonialmente, desde la cultura blanca, vamos a establecernos aquí. Podrían haberse establecido en el Congo o en otro sitio. Establecen en Palestina histórica. La segunda cuestión que es importante es que, digamos, el mundo colonial siempre ha sido ir a un sitio, extraer, digamos, la riqueza de ese sitio, ser una minoría y, digamos, los negros de Sudáfrica, por la idea que tengamos, y sacar el máximo provecho, vivir nosotros bien, etc. El planteamiento sionista es un planteamiento colonial diferente, es un planteamiento de sustitución. Lo que quieren ellos es un territorio sin palestinos, sin árabes. O sea, por ellos que se fueran todos los palestinos y todos los árabes. Ellos lo que quieren es el tema de esa Palestina histórica. Y fijaros que las primeras oleadas de sionistas que llegan a Palestina, que llegan con dinero inglés, de los Rothschild, etcétera, etcétera, lo primero que hacen es comprar tierras y la condición es expulsar a los aparceros, a los que estaban cultivando esa tierra.
Y ahí empiezan los conflictos, fijaros, antes de la declaración Balfour, que ahora estamos celebrando, conmemorando, y empiezan, digamos, los elementos rebeldes de los palestinos frente a estos nuevos, digamos, inmigrantes que llegan y nos están expulsando. Había muchos latifundios que eran propiedad de los terratenientes árabes y esos palestinos expulsados. Os voy a leer una cita del año 1914. 1914. Si las personas honestas no vienen al rescate de los palestinos, su suerte será similar a la de los indios americanos, es decir, la desaparición. Y el planteamiento sionista desde el principio es conquistar toda la tierra posible y expulsar a todos los palestinos posibles. Eso es, digamos, la idea sionista. No tengo que deciros más que, porque tenemos poco tiempo, que hay una corriente de inmigración alentada por los ingleses, porque hacen un acuerdo, digamos, los ingleses con, digamos, esas corrientes sionistas, y fruto de esa lobby de las Naciones Unidas se plantea la partición. Y es importante este dato. En ese momento hay ya censos y en ese momento la inmigración judía, que viene muchas veces huyendo de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 47-48, la guerra acabó del 45, en ese momento había aproximadamente 600.000 judíos frente a 1.300.000 árabes, sean musulmanes o cristianos. En ese momento se está hablando del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Estamos hablando de que las Naciones Unidas tienen que favorecer la autodeterminación y la independencia de todas las colonias inglesas, francesas, etc. Ese era el pensamiento. Pero justamente a Palestina no se le concede esa posibilidad como han tenido otros países. Y fijaros, 2/3 árabes, 1/3 judíos. En ese momento deciden que el 56% de la tierra sea de la Palestina histórica para 1/3 de la población. El 56% del territorio a 1/3 de la población. Esa es la partición que se crea. Pero fijaros un elemento que pocas veces se dice. En ese momento, solamente el 6,6% de la tierra era propiedad de los judíos. El 6,6%. El otro, el 50 y tantos por ciento, era de musulmanes y de cristianos, árabes, y el otro eran tierras comunales, también de las poblaciones, de las localidades. El 6,6% de la población, perdón, de la superficie, era propiedad de los judíos. Por eso era fundamental, cuando se crea el Estado de Israel por la fuerza, la expulsión de los palestinos que vivían en el territorio asignado a Israel, la famosa Nakba. Porque ¿cómo puede crearse un Estado cuando toda la tierra, la posesión, la propiedad era de los árabes? Y ahí empieza la desposesión de los árabes y toda la superficie para la población y no se les deja que vuelvan los palestinos. Ese es el tema de la Nakba y por qué hay siempre un elemento consustancial a la población palestina. Nos están expulsando de mi propia tierra. Y eso es un elemento que continúa. Bueno, en esos momentos, año 47, 48, las empresas van creándose, las empresas, digamos, nacionales israelíes, y van, digamos, haciendo todas las políticas de desarrollo. Electricidad, cañerías, infraestructuras, pero la siguiente etapa es el año 67, que es una segunda guerra, y Israel conquista Cisjordania y Gaza. Y ahí entramos en un terreno conflictivo. Según las convenciones de Ginebra, eso es territorio ocupado. No puede haber desplazamiento de la población de la potencia ocupante al territorio ocupado. Pero sí, durante el año 48 nadie ha impuesto a Israel el tema de que regresen los palestinos, que era la primera condición para que Israel entrase en las Naciones Unidas. La primera condición era que tenía que respetar el derecho al retorno de los refugiados. ¿Qué es lo que ocurre? Israel nunca ha cumplido ninguna resolución, con lo cual
Fijaros, entran en el año 67, conquistan Cisjordania y empiezan a crearse colonias. Y las colonias son expulsiones de los palestinos, expropiaciones del territorio palestino, de los campos, y eso se hace primero el ejército. Pero después, ¿quién pone las cañerías de agua? ¿Quién pone la electricidad? ¿Quién crea, por ejemplo, un supermercado? Y eso ya empiezan las empresas. Primero las empresas israelíes, pero estamos en un mundo capitalista y globalizador. Las multinacionales empiezan a un mercado cautivo. Tenemos un mercado cautivo, pues el mercado da dinero. Así que ampliemos. Y daros cuenta que siempre la discriminación a los palestinos ha sido tremenda. El tema del agua. El agua es controlada por los israelíes. Luego, se distribuye el agua de forma diferente a los palestinos que a los colonos israelíes. Y en Europa llegan productos agrícolas israelíes que están dopados por el agua israelí y nadie les ha puesto freno. Hay un acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Los productos agrícolas israelíes y de los asentamientos han entrado libres de aranceles, etc., compitiendo deslealmente con, entre comillas, los productos palestinos. Y las multinacionales, poco a poco, han ido cogiendo ese mercado de Cisjordania. Pero para mantener la ocupación y la colonización, ha habido todo un entramado de empresas de todo tipo que han fortalecido y se han lucrado con la ocupación y la colonización. Y ahí es donde entra ahora, y hay que reconocer a la relatora especial de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, el que, aparte del tema jurídico de la ocupación, de la colonización, que son prohibidas según el derecho internacional, un agente económico. Bueno, y todo esto, ¿cómo se puede mantener? ¿Cómo se puede haber fortalecido? Y ya no solamente es el ejército que pone el arma, sino quien construye, quien la fabrica el arma. Y entonces hay un capítulo de cuáles son las empresas que se están lucrando con el tema de las armas. Tanto las israelíes, que venden muchísimo, es el 8º país del mundo en exportaciones de armas, porque ellos dicen, están nuestras armas probadas en combate, pero el tema de la ocupación y la colonización, ¿cómo se ha podido mantener? Bueno, pues hay empresas tecnológicas, Microsoft, Amazon, que tienen identificados a todos los palestinos. Todos los palestinos, sus caracteres biométricos están cogidos por Israel, están metidas en la nube de Amazon. Y entonces cuando empiezan a decir, hemos identificado a un terrorista en Gaza, es que cogiendo todas las películas y todos los vídeos y todos los WhatsApp y tal, la inteligencia artificial identifica que tal o cual persona, por sus caracteres biométricos, es al que estamos persiguiendo. Y al que estamos persiguiendo tira una bomba y mata no solamente a él, sino a todos los que se mueven. Pero no solamente son las empresas armamentísticas, tecnológicas, también están las empresas de infraestructuras. Y ahí interviene CAF. Y CAF está nombrada en el informe de Francesca Albanese. Pero también están las empresas comerciales. Ahí está, ¿por qué no?, Carrefour. Carrefour tiene supermercados en las colonias, pero también hay empresas turísticas. Hay empresas turísticas que alquilan alojamientos, con lo cual la colonia aumenta su tamaño y el propietario de ese alojamiento se enriquece. Es decir, el ejército ha ocupado, ha expropiado y después yo me beneficio económicamente, que hago rentable mi inversión. Y así van haciendo una serie de panoplias por categorías de empresas. Y eso es lo que de alguna forma determina el cómo las empresas son parte contratante de la ocupación, de la colonización y, ya en último extremo, el genocidio. Y ya con esto acabo y dejo el paso a los demás, hay un punto del informe de Francesca Albanese que es muy importante y que al mismo tiempo es, digamos, el pie que doy a mis compañeros para que intervengan. La relatora especial
insta a los sindicatos, a los abogados, a la sociedad civil y a los ciudadanos, y voy a poner las gafas, a que presionen para que se produzcan boicot, desinversiones, sanciones, justicia para Palestina y rendición de cuentas a nivel internacional y nacional. Juntos, los pueblos del mundo pueden poner fin a estos crímenes indescriptibles. Por eso yo valoro mucho que desde el principio del proyecto de CAF, en los territorios ocupados, el comité de empresa de Beasain, por unanimidad, y en varias ocasiones otros sindicatos, hayan llamado la atención a su consejo de administración para que no vean el tema a corto plazo, sino que tengan una mirada más alta y sobre todo una mirada más justa. Y doy de momento la palabra a mis compañeros. Sin darle el discurso al compañero Paco, decir que bien matizado lo del comité de Beasain y los otros sindicatos. Pues por desgracia no podemos decir lo mismo aquí. Bueno, yo voy a hacer un poco vaya lección de historia que nos ha dado, muchas gracias. Voy a explicar un poco cómo vamos a repartir ahora un poco el turno, porque con GTI y nosotros, junto con la colaboración de Foro de Palestina, pues estuvimos reunidos y vimos oportuno pues, lanzar esta charla, contar nuestra experiencia desde dentro, pero veíamos que se quedaría muy corto porque el problema es mucho más grande, como he explicado, ¿no? Y a raíz de este informe que salió de la relatora Francesca Albanese, pues vimos se podían lanzar muy bien denunciando pues, la presencia de muchas empresas más españolas. Pero también queríamos compartir públicamente cuál es la experiencia, nuestra experiencia desde dentro, cómo lo hemos vivido. Con GTI nos hemos repartido un poco el trabajo. Él va a hacer un recorrido histórico también de qué es lo que hemos hecho en la factoría de Zaragoza. Los compañeros de SK, a los cuales les agradezco personalmente el haber desplazado hasta allí para participar, para hacer mucho más rica esta charla, puesto que vosotros habéis tenido mucha más experiencia, mucha más lucha a este respecto, y por supuesto dar las gracias a Santiago, que nos va a ilustrar, como veis, mucho en este aspecto. Bueno, como he dicho, yo voy a hacer un pequeño análisis global de lo que es la historia de CAF con respecto a lo que ha sucedido desde el 2019. Mucho antes de que comenzase el genocidio en Palestina, en CAF nos pusimos en el foco de la ocupación de los territorios palestinos. Como todos y todas sabéis, se nos adjudicó el tranvía de Jerusalén, que transita por territorio palestino para unir asentamientos ilegales israelíes. Ante la adjudicación de este pedido, muchos sindicatos de la factoría de CAF nos posicionamos en contra de la fabricación de ese tranvía desde antes de que comenzase la fabricación. Esto también es importante. Desde el primer momento entendimos que era una infraestructura ilegal que buscaba consolidar la consolidación del territorio por el que pasa la línea de tranvía, igual que se denunciaba desde varios organismos internacionales. No es muy común que haya sindicatos que digan que no hay que aceptar pedidos de semejante envergadura. Estamos hablando de un contrato de 1.800 millones de euros en el cual íbamos a fabricar 114 unidades, bueno, mejor dicho, se han fabricado 114 unidades de tranvía, como este que vemos circulando por Zaragoza, que son 5 coches, o sea, son 114 por 5 lo que fabricábamos, lo que suponía una gran carga de trabajo, que es con lo que nos vendieron el proyecto a las plantillas, sobre todo aquí en Zaragoza. Quiero volver a recordar que ese posicionamiento lo teníamos ya en 2019.
mucho antes de comenzar la ocupación militar y el genocidio que vino después, que nos ha movilizado a tantas y a tantas personas en todo el mundo. Entendemos que CAF se puso en un foco que no le convenía, y así se ha demostrado, exponiendo a la empresa ante un panorama que veremos a dónde nos lleva. La posición de las plantas productivas es clara a ese respecto, pero las decisiones para bajarnos de ese tranvía no son nuestras. Pero sí pueden ser nuestras las repercusiones de no hacerlo. Dejar muy claro una vez más nuestro rechazo al proyecto de Jerusalén, las repercusiones de no bajarnos de ese tranvía también nos preocupan y nos importan. A raíz del informe del pasado 1 de julio de Francesca Albanese, la relatora, como hemos dicho, especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, ahí señala a muchas empresas que hacen negocio en territorio palestino y en el que también sale reflejada la actividad de CAF. La consecuencia para nosotros del informe es la inclusión de CAF en la lista negra de empresas que trabajan en territorios ocupados. Hay muchas campañas de boicot contra CAF desde el ámbito social. En la huelga y posterior manifestación del pasado 15 de octubre en Zaragoza, la única empresa que se nombraba y contra la que se gritaba era contra CAF. Algún efecto están teniendo esas campañas sociales que se están haciendo para poner de manifiesto que nos estamos enriqueciendo con esa ocupación. Pero más allá de esas campañas, las que más les va a doler son otras mucho más agresivas que no vienen de otros más que de sus propios competidores. El boicot que se le puede hacer a CAF no será tan fuerte desde sectores sociales como que se está haciendo ya desde sus propios competidores, denunciando los concursos de licitación de pedidos de inclusión de CAF en la lista negra de la ONU. Eso es lo que nos llega. Como todos y todas sabemos, el capitalismo no tiene amigos, tiene intereses. La dinámica de los pedidos de estas características es muy compleja. Hay unos pliegos de condiciones que hay que cumplir, no es como comprar un vehículo para tu casa, evidentemente, es muchísimo más complejo, como quiero explicar. Cada cliente tiene sus propias condiciones. Por ejemplo, quiero poner el ejemplo que tenemos ahora, que es el Ayuntamiento de Barcelona, que no trabaja con empresas que forman parte de esa lista y van a adjudicar unos metros para la línea de metro de Barcelona, a la cual CAF ya no se puede presentar porque no cumple ese requisito. También nos llega que hay clientes que están revisando las relaciones con CAF, como puede ser pues, lo que hay pedidos de ampliación pendientes, y nos llega que están revisando las relaciones a pesar de haber contratos en vigor. Aunque te adjudiquen un pedido, hay un periodo de alegaciones en los que los competidores enseguida van con el dedo a la lista, en la que pone que CAF colabora con los asentamientos ilegales. Internamente creo que hacemos lo que podemos con la influencia que tenemos. Más que en otras muchas empresas que no han estado tanto en el foco mediático, pero tampoco las han puesto. Igual parte de responsabilidad de que estemos en el foco mediático hemos tenido los sindicatos que estamos dentro, sacando muchas veces los comunicados fuera de fábrica, incluso movilizaciones como luego nos explicaré. Bueno, también queremos aprovechar para aclarar la información que habitualmente sale en muchos medios cuando se habla de CAF y que cala bastante. Hay mucha confusión y que está muy alejada de lo que es la realidad de las personas que trabajamos en CAF. Se suele decir que la plantilla que trabajamos en CAF somos los accionistas mayoritarios de la empresa a través de cartera social. Eso no es del todo cierto. CAF no es una cooperativa donde sus trabajadores o trabajadoras tengan la capacidad de decisión dentro de la empresa o de su consejo de administración. Cartera Social es una empresa que se formó en el año 94 para comprar un paquete amplio de accionariado. Por aquel entonces, en los años 90, como
por las edades seguro muchos lo sabéis, no pasaba por su mejor momento CAF y las sopas eran habituales entre las empresas. CAF era una empresa pequeña y podía estar en riesgo de que viniese un competidor más fuerte y se hiciese con un paquete de acciones y controlase la empresa. Para evitar que una gran empresa del sector se hiciera con el control de la compañía, se hizo un plan de compra de acciones que se repartió entre la plantilla fija previa inversión de los que se acogieron a ese plan. El que quiso acogerse puso un dinero y se hizo con una parte. Actualmente Cartera Social tiene un 24,4% de las acciones totales, si no me equivoco, creo que está. Cartera Social es una sociedad anónima en la que se crea un órgano de participación en el que están representados la dirección de la empresa CAF, con 4 consejeros delegados, si no me equivoco, y los representantes de los trabajadores, por medio de los sindicatos que suscribieron ese convenio, Comisiones Obreras, UGT, ELA y LAR, y tiene un consejero cada uno de sus sindicatos en esa mesa. Pero en el propio contrato queda claro que es un órgano informativo consultivo sobre la gestión de la compañía, no de influencia en las decisiones que tome la decisión de la empresa. Por eso no hay ningún representante que hable como cartera social en la Junta de Accionistas. Los trabajadores y trabajadoras somos partícipes de esas acciones, pero no somos titulares de ellas mientras trabajamos en la compañía. Hasta que no causamos baja, no cambia esa situación. Y en todo momento quedamos al margen de cualquier decisión sobre esas acciones. Con lo cual, todas esas informaciones que suelen salir de que CAF sigue en el contrato de Jerusalén, pese a que sus trabajadores y trabajadoras tienen el mayor porcentaje de acciones, es falso, porque esas acciones las controla la dirección de la empresa. Bueno, sin nada más que añadir, le paso la palabra a Paco, que les explicará pues a los compañeros de SECA. Gracias. Hola, buenas. Gracias por invitarnos. Somos Carlos y Xavi, venimos representando un poco a SK de CAF de ASER. Y nada, sí es verdad que vamos a hablar un poco, como todas las acciones que hemos hecho vía el comité de empresa, pues explicaremos lo que hemos ido haciendo. Para que no sea mucha chapa, hemos pensado en proyectar algunas fotos mientras vamos hablando y vais viendo un poquito lo que estoy contando vía fotos. Y luego hemos preparado, bueno, teníamos preparado de antes para redes sociales y para unos pequeños vídeos de 1 minuto cada uno, y ahí se verá más fácil las fotos que se iba haciendo, ¿vale? Bueno, como bien ha dicho el compañero de Zaragoza, la lucha empieza justo ya en 2018, antes de que nos den el pedido de Israel. Pues eso, ya el comité de empresarios de ASER ya habíamos hecho el manifiesto de que no queríamos hacer ese trabajo ni nada. Sacamos un parte diciendo que no hay suficiente base legal, monetaria ni comercial para seguir adelante con este proyecto. Pedimos a la dirección que se retire de este concurso. Y eso fue el 18 de septiembre de 2018. Este posicionamiento se hizo eco a nivel mundial y si bien la OLP mandaba un mensaje dando las gracias por posicionarnos por la causa palestina. Si es verdad que el posicionamiento no hizo que paráramos o no se hiciera el gesto y al final nos adjudicaron, o las adjudicaron, ganó la empresa la adjudicación esa, porque se retiraron muchos de los competidores y nada, fue seleccionada junto a la constructora israelí Safir, que están en conjunto. Y nada, pues luego más adelante, ya una vez que ya nos adjudicaron, mandamos a la empresa otra carta interna, haciendo la medición en febrero de 2019, para que se desistiera y se retirase de ese concurso, pero no hubo esto y nada, quiero decirte que nos dieron el concurso y tuvimos que... Bueno, sí, bueno, y luego también destacar
que tenemos aquí, hay un punto que desde el primer momento le mostramos a la empresa la preocupación por las consecuencias que en un futuro podría acarrear esta licitación, es decir, que nos adjudicaran este pedido, por lo que ha comentado el compañero de CGT. Esto iba a suponer de cara al futuro que íbamos a estar en una lista negra como ha ocurrido ahora y que no íbamos a optar a un montón de pedidos precisamente por lo que tiene este en concreto. Es un pedido que es muy, como ya han explicado los compañeros, está basado en la ocupación de tierras que pertenecen al pueblo palestino y desde un principio ya se vio que, como ahora se ha demostrado, que no iba a ser, que iba a ser algo que iba a ser contraproducente. Ahí se viene un poquito, pues eso, al principio, pues no sé cómo puedo decir cuáles son las fechas, en 2021-22 se hizo el pedido de Jerusalén y Yasey, se hicieron los bastidores en la parte de la armazón de las ruedas y ese pedido en principio se terminó. Si es verdad que una vez que pasa octubre de 2023, bueno, voy a explicar un poco el relato de todas estas actividades que se están viendo. En principio ha habido diferentes actividades, manifestaciones y acciones que no han sido organizadas siempre por el sindicato y por los movimientos sociales y todo eso que hemos participado. Ya el 21 de octubre de 2023, Palestina aquí en el Cartasunao, la Seguridad con Palestina, se montó una manifestación en Donosti, otra en Desén, y bueno, hay imágenes por ahí que ya participamos en ellas. Si es verdad que en 2024, en enero, al presidente de CAP le dieron una especie de blanqueo de imagen, pues le dieron la medalla al empresario, sí, la medalla, no sé cómo era, es como un premio a su carrera o participación en una empresa emblema como es CAP. Y entonces, bueno, hubo protestas, creo que hay un vídeo en el cual se ve como los sindicatos y gente, sí, movimientos sociales, pues mientras están haciendo, pues bailando el aurrescu y tal, pues se ve como la gente está protestando alrededor de la Diputación de Guipúzcoa. Bueno, eso, más manifestaciones se hacen desde el sector de San, luego hay recogida de aportaciones económicas también. Es verdad que luego ya el 17 de mayo de 2024 ya los sindicatos ya montamos un poco ya la primera concentración para denunciar este genocidio y nada, diferentes focos y todo eso. Hay una parte también que luego se ve en vídeo, está en euskera, pero bueno, para poder contextualizar, Manuel Pradales, que es el lehendakari de Euskal Herria, en principio hace unas declaraciones un poco que no están a la altura de un lehendakari, porque en principio lo que da a entender es que Palestina hace 7 años la realidad era diferente a la que hay ahora y que sí, la realidad era para todo el mundo, para trasladarnos de un lado a otro. Y bueno, lo que le queríamos decir era que en principio hace 7 años la realidad era tan potente como ahora y que no es así. Y luego un poco pues eso. Así, luego para terminar sí queríamos decir también que el 15 de octubre de este año hubo una manifestación de todos los sindicatos que terminó en el sentido porque hubo un movimiento de gente que bueno. Porque fue en principio en CAP de Asai se hizo una votación vinculante por parte de los trabajadores a ese paro de 3-4 horas y no, que salió adelante.
Luego, otro detalle que no sé si hemos apuntado, decir también que por medio de los miembros del comité de CAF, de los sindicatos, se han hecho movilizaciones internas en horas lectivas, digamos, con pérdida adquisitiva. O sea, no es que aquí se haga solo cosas fuera. Los sindicatos han hecho a lo largo de esta trayectoria desde el 2018, desde la concesión del pedido de Jerusalén, se han hecho movilizaciones de igual 1 hora, 2 horas. Contra la ocupación, Sobre la guerra con Palestina. lo que hemos comentado antes de este es el vídeo de David Correa, el presidente de la compañía G2. eso, como la Diputación, la lista es la diputada de Guipúzcoa y la emprendimiento. En principio veis como todos bailarines y todo bonito, pues la realidad es que fue la marcha de Ordicia de Asen, que contra también Palestina en el Cartagena, y bueno, ahí nos manifestamos y pasamos por la... De hecho, ahí se ve una imagen de David Correa con un billete pues de Israel, con esto de Israel. Es cambiarse. Un palo de 1 hora de hecho grabar, las asambleas de CAF, hablan de la palabra de aquí y todo eso. Hay luego los delegados incluso a Donostia, estamos con el delegado de todos los candidatos, organizado por todos los sindicatos. 20 días y no se nos cuenta. Las declaraciones de la Cali, un poco queríamos contextualizar sus palabras, luego con los hechos, luego es el tema. En principio, de la Cali hablaba de que no está la realidad y nosotros lo que necesitamos es que hace 7 años se robaban las tierras, destruían las casas para crear infraestructura. Y luego hablaba un poco el Indacari de hacer una reflexión ética y bueno, lo que se quería evidenciar es que la reflexión ética tiene que venir por Europa, España, Euskal Herria, de nuestra parte política de que no han podido parar esto y que siguen y que tienen que ser culpables de no haber parado. Que se lo tienen que mirar también, que no es la reflexión ética hacia a la empresa, sino ellos mismos también deberían hacer la reflexión ética. Y ya hace 7 años llegaron un documental en Northern y ya decían cómo está la realidad de Palestina.
día en un agua, también pues sacamos fotos, los cafeteras, y esta es la manifestación del 15 de octubre de este mes. En principio nos ponemos de primera hora, y a Camilo Panda está así un poco y sigue estando. Luego nos fuimos todos a unos. Bueno, fue organizado por SECA. Bueno, ahí él no estaba porque él la convocó por su parte. Y nada, esto es una de las. Era, sí, se dividió. Había 3 columnas que salían de 3 puntos diferentes de Donosti. Y entonces se confluyeron en el Boulevard y entonces se hizo lo que es una manifestación colectiva que, bueno, el número no me acuerdo cuánto fue, pero fueron 100.000 o 110.000, pero solo en Donosti. Sí, que fue bastante masivo. Y con participación además no solo de todo tipo de colectivos. Había hasta críos y gente muy joven y gente de universitarios y gente muy implicada, la verdad es que bastante implicada con la causa. Sí, estaba organizado por los sindicatos, pero que fue un movimiento social muy importante. Más o menos que hemos hecho cosas, no sé hasta cuándo, pero bueno, que primero hemos logrado. Y sobre una última cosilla, que se nos ha olvidado comentar, el comité de empresa de CAF de Beasain en global es el único de las empresas vascas que ha mostrado estar en contra de toda esta barbaridad. Y bueno, pues luego te viene que por alguna parte pues también se dice que los trabajadores, que el comité que no ha hecho lo suficiente, pero bueno, es el único de todas las empresas que hay en multitud de empresas que son partícipes también de la colaboración con Israel, que no se han mostrado ni un comité ni nada. O sea, eso también queríamos dejarlo un poco claro para que se vea que ha sido así. Así que bueno, ese es un poco el resumen de la trayectoria de estos últimos 7 años. Damos paso a... Hola, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, mi intervención me temo que no va a ser tan espectacular como la de los compañeros de SECA, ni por medios y lamentablemente sobre todo por contenido. Esta mañana a ellos les he dicho que me daba mucha envidia en muchos aspectos, sobre todo pues, por la unanimidad que se consiguió en el comité de Beasain para dar una respuesta inmediata, una actividad espontánea, y también por el tejido social que desenvuelve y que ha tenido también una reacción modélica. Nosotros pues tenemos que ceñirnos a lo que tenemos y actuar dentro de nuestras posibilidades. Mi intervención se va a centrar en poner en valor, pero mediante un relato de la realidad, de la actitud de CGT y GTI dentro del Comité de Empresa de Zaragoza, así como de la plantilla. En primer lugar, se trata simplemente de contar la secuencia de acontecimientos tal y como se produjo en su día y ya sin ocultar a nadie por nuestra parte, que sea cada uno el que ya le ponga cuando los calificativos que quiera: culpable, inocente, cooperador necesario, cómplice cobarde. Eso ya lo dejamos. Pero sí que desde luego ha quedado claro también que hay actitudes de sindicatos que no merecen tal nombre, y desde luego que no tienen noción de lo que es un sindicato de clase. Bueno, desde que tuvimos conocimiento del traslado del pedido de Beasain a Zaragoza, hicimos una propuesta al pleno del comité de empresa, análoga a la que en su momento supongo que se trasladaría por parte del comité de empresa de Beasain. Y esta propuesta consistía en exigir a la empresa que se retirase de la licitación de este proyecto.
Esto se expuso en el pleno del comité, el rechazo por la mayoría del comité que la conformaba en aquel entonces. Bueno, y lamentablemente todavía Comisiones Obreras, UGT y OSPA, pues por ahí frontal. Se expusieron argumentos, creemos que más que razonables, de tipo ético, que se han repetido unas cuantas veces aquí, e incluso de tipo empresarial, como es el futuro. Yo al menos podría suponer, como ya se ha dicho, la participación en este proyecto de cara a futuro. Todo esto quedó retratado en el acta, lo que se escribe se ve, y después de 6 años, pues esta acta sirve para poner a cada uno en su lugar, entre otros muchos otros documentos. El rechazo que se produjo por la mayoría del comité vino además con excusas tan peregrinas y tan estúpidas como aquí no fabricamos armas, esto es trabajo para nuestra planta, a pesar de lo que signifique, o incluso nos llegaron a señalar diciendo que queríamos quitar trabajo a la factoría de Zaragoza y que queríamos mandar a los compañeros a mar. Bueno, pues todas estas cosas no las tuvimos que ver. Además, la empresa, que no es tanto, pues usa a sus voceros para infundir miedo a quienes quiere oír. Se empezaron a planear sombras de expedientes de regulación que ya se encargaban de comunicar, lógicamente, cosa que se ha demostrado completamente falsa, porque de hecho está la prueba. Cuando se retiró el proyecto de Beasain a Zaragoza, no presentaron ninguna idea de Beasain. Cuando se ha llevado el proyecto de Zaragoza a Reino Unido, no se ha presentado ninguna idea. Esto ocurrió recientemente, en diciembre del 23, y las cosas siguen igual. A la vista de la respuesta del comité, pues tomamos la iniciativa y elaboramos un escrito al que le dimos la máxima difusión posible, que mandamos a la Junta de Accionistas y al Consejo de Administración de CAP, exponiéndoles múltiples motivos por los que le exigíamos la retirada de este proyecto. Y de varios tipos. Éticos, como se ha dicho aquí, porque lo primero que se nos vino a la cabeza fue al ver el mapa del trazado de las líneas de este tranvía. Este mapa se trazaba sobre un territorio que todavía no estaba ocupado. Es decir, que para desarrollar esas líneas y ese periodo de tranvía se tenía que ocupar el terreno por donde iba a circular ese tren. ¿Vale? Por supuesto, les comunicamos también que esto se contraponía fundamentalmente con la legalidad internacional y con su propio código de conducta. Y además, no sé, es que muchas veces parece que el cinismo de esta gente no tiene límite. Porque repasando el código de conducta, es que además textualmente dicen: cada mantendrá un estricto respeto al ordenamiento jurídico vigente. Un estricto respeto escrupuloso a las leyes, a los derechos humanos y libertades públicas, a los derechos fundamentales, los principios de igualdad de trato y de no discriminación, cualesquiera otros principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, derechos laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción. Pues parece ser la antítesis de lo que exactamente están haciendo. Entre los motivos, también alegábamos nosotros de sentido común. En la licitación de este tranvía se presentaron, se retiraron varias de las compañías que estaban. De hecho, CAF, según nuestro entendimiento, es la única que quedó. Hay compañías que en el ámbito ferroviario son muy conocidas, como Sistra, que es una filial de Ferrocarriles Nacionales de Francia, Bombardier, de Canadá, Aston, de Francia, Macquarie, de Australia, y otras que son conocidas por todo el mundo como Siemens. Pues también dijimos que por sentido común, si todas estas compañías se habían retirado de este proyecto, lógicamente CAF tenía que seguir el mismo camino, simplemente con una visión empresarial a futuro que supondría el mantenimiento de esta fabricación, sería una hipoteca para el futuro de la planta, como se está demostrando que está siendo. Entendemos también que estas compañías no se retiraron lógicamente porque tuvieron cargo de conciencia ninguno, sino por una visión capitalista de que la inversión, en este caso, no iba a compensar por los beneficios a los daños que iba a sufrir en su imagen y en la posible opción a pedidos posteriores. Por último, los motivos de tipo económico que en su día tuvimos para presentar a la empresa, pues ahora, como han dicho los compañeros, se está viendo con la inclusión de la ONU en la lista de empresas colaboradoras, que supone un lastre para la presentación a las futuras licitaciones, y se está viendo también, como en relación a lo que se ha dicho, incluso se ha especulado con una ampliación del método de uso. Bueno, pues
Pasados unos 6 años, 70.000 muertos, una ocupación, después daba la impresión, pues llegó a nuestros oídos, de que en el Comité de Caza Zaragoza no se estaba haciendo nada. Se han estado haciendo cosas, se han estado sistemáticamente presentando propuestas dentro del Comité de Empresa por nuestra parte, de CGT y GTI, que han sido sistemáticamente rechazadas. En vista de esto, volvimos a retomar los escritos y las propuestas, porque se seguía fabricando la Vía de Jerusalén. Nuestras propuestas consistían básicamente siempre en que se abandonasen los trabajos que supusiesen cualquier aportación a esta fabricación y, por supuesto, que se retirase nada más con esta donación. El rechazo en los plenos del comité que hemos tenido ha sido sistemático e incluso hemos sufrido señalamientos. Señalamientos de decir, pues lo mismo de antes. Nosotros queríamos ser los culpables de dejar a la gente sin trabajo, etcétera, etcétera. Entonces han intentado siempre minimizar nuestras propuestas o denostarlas, o tacharnos de radicales, que es otra de las costumbres que tienen. En esta posición, la mayoría del comité pues, ha mostrado una actitud pasiva, equidistante y hasta cierto punto represiva con nuestras propuestas. Han mirado para otro lado, han esperado que pasara toda esta tormenta y todo lo que han podido escaquearse, manifestarse, absteniéndose, mirando para otro lado, no participando en nada, lo han hecho. Eso contrasta frontalmente con lo que ha pasado en Beasain. Por eso decía al principio que nos hubiera gustado muchísimo que aquí hubiera pasado algo parecido. Ha habido incluso un sindicato de comisiones obreras, que aquí no tenemos que caernos nada que no queramos, que cuando se aprobó la propuesta de los compañeros del comité de Beasain, votaron a favor de ella, porque como bien han dicho, fue por unanimidad y comisiones obreras tienen representación en el comité de empresa de Beasain. Curiosamente, aquí a nuestras propuestas, las comisiones obreras también tienen representación, de hecho entonces la mayoría han sido rechazadas frontalmente. Entonces ahí está la dicotomía extraña de que el mismo sindicato vote una cosa distinta en una planta y en otra. Llegados aquí, tenemos que decir que la plantilla de Caza Zaragoza pues es una plantilla, como todas las plantillas, que tiene que seguir las propuestas que le dan hacia el comité de empresa. El comité de empresa en este sentido no ha lanzado ninguna, por lo cual ningún reproche puede merecer los trabajadores que no han tenido la oportunidad de reivindicar todas estas iniciativas. No se ha hecho nada porque no se ha propuesto nada. Y todo lo que se ha propuesto por nuestra parte pues ha sido cercenado por esta mayoría. Ya para terminar, sabemos que el 1 de julio se emitió el informe albanese, como se ha dicho. Después de esto, CAF tuvo la desvergüenza de sacar un comunicado, el 25 de septiembre de este mismo año. A ese comunicado, pues claro, cuando lo vimos, la verdad es que nos hizo un poco hervir la sangre, porque es un ejercicio, entendemos que de hipocresía y de cinismo extremo. Se dicen cosas que son difícilmente comprobables, se lanzan al aire, como, por ejemplo, que se han hecho consultas a expertos independientes de reconocido prestigio, incluyendo catedráticos en Derecho Internacional y expertos de las Naciones Unidas, que confirman la ausencia de cualquier incumplimiento derivado de la participación de CAF en este proyecto. Lo dicen ellos mismos, los expertos, no sabemos quiénes son, no se puede verificar nada de lo que dicen. Dicen también cosas, negando la evidencia, fantasías que tratan de encubrir la realidad, que dice que los miembros de la comunidad árabe son los que utilizan con más frecuencia este servicio. Más de la mitad de ellos utilizan 3 o más veces a la semana. La sociedad a cargo de la operación y mantenimiento sigue una estricta política de contratación inclusiva y no discriminatoria. Cerca del 25% de los empleados son árabes. Adopta además medidas específicas para evitar cualquier discriminación por razones étnicas, de nacionalidad, religiosas o de otro tipo, asegurando que el sistema de transporte sea accesible a cualquier persona y que los letreros y señales sean bilingües, incluyendo el idioma árabe y hebreo. Y con esto parece que se ha dado la cara. Además dice que los impactos positivos evidenciados, junto con la ausencia de impactos negativos materializados, respaldan la efectividad de la diligencia de vida. Con esto, claro, que es un brindis al sol, en previsión de su inclusión en la lista negra, pues parece que pretendían hacerse un lado de cara, que evidentemente no tuvo ningún efecto, porque al día siguiente, 27 de septiembre, la ONU les incluyó en la lista de las colaboradoras.
Ante este escrito nosotros sacamos una respuesta pues, conjunta, CGT y GTI, volviendo a recordar ese histórico de todo lo que había pasado y sobre todo diciendo lo siguiente: queremos seguir haciendo público nuestro rechazo a la colaboración de CAF con el Estado de Israel, así como ha citado comunicado, colmo de la hipocresía. No es momento de justificarse ante nadie ni de poner excusas, sino de ser coherentes con los principios que dicen defender en su código ético. Por todo esto, reiteramos a CAF que rompa relaciones con el Estado de Israel y vuelva a la cordura y a la posición de respeto a los derechos humanos. Estas son las actividades que nosotros entendemos que ha sido lo que ha estado dentro de nuestras posibilidades y dentro de los medios de difusión que tenemos, y esto a futuro es lo que vamos a seguir haciendo. Cada movimiento de la empresa en la misma dirección, incluyendo el mantenimiento de estas colaboraciones, va a tener respuesta por nuestra parte. Entonces, esto queremos que conste y que sepáis que por nuestra parte, por lo menos todos estos movimientos de cara a futuro, les daremos la máxima difusión posible e intentaremos que sean lo más inmediatos. La difusión posible, pues ya nos gustaría que viniera a entrevistarnos Televisión Española o El País, pero haremos lo que podamos y si por lo menos ha servido para que sepáis lo que se ha hecho desde dentro y lo que se va a seguir haciendo, pues eso era uno de los objetivos de esta charla. Gracias. Yo voy a hacer, digamos, para después daros la posibilidad de hacer las preguntas que queráis. Digamos que, os digo, yo soy un activista, economista, y digamos que por razones laborales, profesionales, yo estuve estudiando todo el tema de la responsabilidad social corporativa, todo el tema de la diligencia de vida, que es un mecanismo para, digamos, prevenir riesgos de las empresas para, de alguna forma, evitarlos y, en su caso, si se cometen, paliar la cuestión, ¿no? Nosotros, como activistas, digamos que consideramos que efectivamente los palestinos tienen muy pocos instrumentos con todo lo que se le viene encima. Israel es toda la potencia militar, la economía palestina está esclavizada y somos de alguna forma partidarios del tema del boicot, de las desinversiones y las sanciones, porque ellos no pueden hacerlo. Nosotros sí que podemos intentar hacerlo y lo vamos a seguir intentando para intentar romper el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, el comercio, que España no compre armas a Israel porque está corrigiendo su economía, que Luxemburgo no acredite los bonos de deuda pública que emite Israel, porque ahora mismo tiene un gran déficit y emite bonos para la deuda y hay compradores, fondos de pensiones o compañías de seguros que están comprando esos bonos, con lo cual están manteniendo el poder militar y colonial de Israel. En el caso de GAF, desde el principio, nosotros hemos intentado señalar al Consejo de Administración como responsable e intentar hacer alianzas con los trabajadores. Porque, al fin y al cabo, nosotros, igual que estamos intentando trabajar con la ciudadanía para el tema del BDS, para que la gente no compre los genéricos Teva de farmacéuticos, o que no se asegure en AXA, o que no compre en Carrefour, o que no compre, digamos, ordenadores HP, aunque el Real Madrid los patrocine en sus camisetas. En el tema de CAF, os puedo decir que hemos intentado hacer toda clase de mediación. O sea, igual que los compañeros se han dirigido al comité el comité de empresa se ha dirigido a la dirección, nosotros como activistas hemos escrito y hemos pedido entrevistas justamente en octubre y noviembre del año 2019, antes de que estuviera ningún rayo impuesto, para intentar decir, oye, ¿sabéis dónde os está invirtiendo? ¿Sabéis que Jerusalén es una ciudad ocupada? ¿Sabéis que Israel ha ampliado
65 kilómetros cuadrados el término municipal de Israel, y por lo tanto estas son una colonia al norte de Jerusalén, y ellos dicen, no, es la ciudad israelí de Jerusalén. En su primer hecho, digamos, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CAF dice, como hecho relevante, hemos ganado un concurso en la ciudad israelí de Jerusalén. Eso pone en agosto del 2019. Lo primero que dijimos, oye, no habéis ganado un concurso en la ciudad israelí de Jerusalén, habéis ganado un concurso de las autoridades israelíes de ocupación que abarca Jerusalén Occidental, que también es ocupada, Jerusalén Este, que es ocupada, y el término municipal del Gran Jerusalén, que Israel en el año 67 anexó al término municipal de Israel y que es parte de Cisjordania. Y que las colonias a las que vais a prolongar la línea roja, que ahí tienen, digamos, ganaron para la línea roja, la línea verde, excede del término, digamos, occidental de Jerusalén, y que estáis metiendo en territorio ocupado. Y eso hace que las colonias, al tener el transporte público, favorezca no solamente a la movilidad de los colonos, sino que se amplíe, digamos, el tamaño, las expropiaciones, etc. No quisieron tener ninguna reunión con nosotros, pero es que además nos consta que la Embajada Palestina en Madrid tuvo entrevistas y reuniones con ellos, no con Ari Correta, sino con el catedrático de Derecho Marítimo, Juan Álvarez, que es uno de los que me mencionan. Bueno, pues han sido soberbios el Consejo de Administración diciendo, nosotros, que tienen el apoyo del gobierno vasco, nunca vamos a estar en esa base de datos. Nadie nos va a poner. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el primer informe de la base de datos se hizo con un estudio hasta julio de 2019. Y el contrato fue en agosto de 2019. Por eso, en la primera base de datos no está CAF. Pero estaba SAPIR, que es la empresa socia de CAF, a 50%. No solamente en el proyecto, que es la construcción, poner los raíles, poner los vagones, sino en la gestión. Es como decíamos, la empresa municipal de Zaragoza es CAF y SAPIR. Crearon una empresa, una UTE, para entendernos, y ellos son los gestores. O sea, no solamente CAF hace la venta de los vagones y el mantenimiento de los vagones, sino que es el gestor. La empresa municipal, entre comillas, de Jerusalén de ferrocarril. Con lo cual, ellos se meten en esa cuestión. SAPIR es miembro, o sea, estaba en la base de datos que se publicó en febrero del año 2020. Volvimos a hablar con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el auditor, mandarles escritos, y tuvimos que poner una denuncia ante el Punto Nacional de Contacto, que es un organismo interministerial español, que es el que estudia el comportamiento bueno o malo de las multinacionales. CAF es una multinacional, tiene la sede en España, pero tiene factorías en 8 o 9 países, en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Bélgica, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Suecia. O sea, es una multinacional. No sé si alguno no es de aquí, pero tiene 16 a 17.000 trabajadores. O sea, me refiero, para que veáis, es la primera empresa de Guipúzcoa, siendo Guipúzcoa una empresa, Guipúzcoa es una localidad de industriales. Bueno, pues es la primera empresa de Guipúzcoa, la primera exportadora de Guipúzcoa. Me refiero para el tamaño de la empresa. Bueno, fuimos a ver diciendo, oiga, que SAPIR es miembro, que el gobierno español le dijo, oye, no meteros en esto. O sea, le dijo, no meteros en esto. No os vamos a dar financiación a la exportación. Las empresas grandes que exportan mucho tienen un apoyo financiero, porque desde que se construye un vagón hasta que se cobra, en fin. Bueno, pues es que no tenemos problemas. Y CAF contrató al banco Apoalim, que también está en la lista negra. Pero
además, para vuestra información, Solaris, que es la sección de autobuses de CAF, que tiene fábrica en Polonia, vendió, digamos, a Alsa, o sea, a la compañía EGET, que también está en la base de datos de las Naciones Unidas, porque hace el servicio regular entre la zona de Israel y colonias. Pero es que además, una miembro del Consejo de Administración de CAF, Carmen Ayó, es también miembro de eDreams, como Booking o otras empresas que se dedican al tema de billetes de aviones, o sea, la venta de billetes de aviones y a ser comisionista de alojamientos, como Airbnb y tal cual. Bueno, pues eDreams en ese momento también formaba parte de la base de datos de empresas, digamos, colonizadoras. Es decir, que es que tenía todas las papeletas, por un lado, de soberbia, por parte de Anicoleta y sus miembros, digamos, ¿cómo se llama esto? Las puertas giratorias, porque una vicelendakari se hizo miembro, vicelendakari de Euskadi, se hizo miembro del Consejo de Administración. Es que tenía todas las papeletas. Pero hemos insistido en la posibilidad de negociar. Yo he intentado negociar en público porque, digamos, por una serie de razones que no vienen al cuento, yo me hice accionista, mi comité se hizo accionista para participar en las juntas de accionistas y poderles decir a la cara en las juntas de accionistas esto que está ahí diciendo. Y yo les decía, mira, si os vais, nosotros, o sea, Israel, SAPIC, os va a poner una demanda por incumplimiento de contratos. Bueno, podremos nosotros alegar a vuestro favor que de forma sobrevenida no se habían dado cuenta que el proyecto no era en Jerusalén, sino que, como se ha ampliado el término municipal de Jerusalén a Cisjordania, vosotros no sabíais eso y nosotros intervendríamos a vuestro favor en ese litigio. Y está claro que España, o sea, el gobierno español, intervendría que de forma sobrevenida ese contrato era nulo porque CAF no sabía que se estaba abarcando el proyecto a territorio ocupado. ¿Qué es lo que hizo Anicoleta? Es que tenemos unos avales, hemos puesto unos avales y entonces, porque ellos estaban negociando el contrato de Tel Aviv, que es mucho más importante en términos económicos que el de Jerusalén. Jerusalén ha sido un dulce, lo han cogido y el proyecto más gordo era el de Tel Aviv. Y además el tren, o sea, un concurso que todavía está pendiente entre Haifa, que está al norte, en la costa, a Jerusalén, que también pasaría por territorio ocupado, por cierto. Bueno, pues esos son, digamos, los elementos que, y ese es un elemento importante, el Consejo de Administración, aparte de lo que ganan, tienen bonus, es decir, ganan un plus en función de lo que consigan de ventas, entre comillas, o sea, de contratos ahora, aunque el contrato se formalice dentro, o sea, porque el tema de la construcción de ferrocarriles es relativamente lento. Igual que cuando compráis un coche, os dicen, dentro de un mes os damos el modelo que queráis, en el tema de los trenes, puede ser hasta 2 años desde que tú contratas hasta que te den el primer vagón. O sea, es muy lento la película. Entonces, quiero deciros que yo soy un miembro del Consejo de Administración y cobro ahora. Y el siguiente, cada vez. O sea, digo que eso es un elemento importante. Entonces, cara, digamos, a la actualidad. Nosotros como activistas vamos a intentar seguir con el comité de empresa, seguir con los trabajadores. Y nosotros hacemos llamamiento a todos los sindicatos. Comisiones obreras, que es el que se ha mencionado, también UGT firmó, digamos, por unanimidad. También tiene representación en Beasain y Irún. Es decir, nosotros intentamos que todos los sindicatos, a pesar de lo que se hiciera cuando se hiciera, intentarles arrastrar de alguna forma, como decía el compañero Paco, a una dinámica constructiva. Pero vamos a seguir
hablando de CAF. Y vamos a seguir señalando sus contradicciones. Y fijaros, lo que acaba de decir Paco, leyendo el último hecho, digamos, relevante, preveyendo que iban a ser incluidos en la base de datos, si os fijáis, pone árabes. Porque nosotros somos una política inclusiva de los árabes. Es decir, la terminología israelí, no existe la palabra palestino. No existe la palabra palestino. Y siendo un folio entero, en tamaño de letra pequeña, no pone ni una vez la palabra ocupación. Y lo que ha ocurrido es que en el año 2019 ponían la ciudad israelí de Jerusalén. Digamos, en el informe no financiero, que es obligatorio de las empresas que cotizan, ya pusieron, digamos, en el año 2024, territorios en disputa. O sea, que su obra se hacía en territorios en disputa. Es decir, y cogiendo la terminología israelí. Porque como estamos en disputa, pues hasta que no negociemos, por así decirlo, pues entonces la última ya, digamos, reconocimiento, cuando ya era evidente que iban a salir de base de datos que estaban en el informe de la Francesca Albanese, ya pusieron formalmente CAF, o sea, la dirección de CAF, el proyecto de Jerusalén es parcialmente hecho en territorio ocupado. O sea, ya al cabo de 6 años, han reconocido que han hecho una cosa que no han contado con los palestinos, que está implícitamente apelando, digamos, el tema de las colonias. Y ahora, ¿qué va a pasar? Yo digo que nosotros vamos a seguir, digamos, luchando para que CAF, la dirección de CAF, modifique. Si tienen, digamos, porque además yo he hablado con algunos, o sea, después de las juntas, como en todas partes, pues hay un poco de, en fin, de asueto, y algún consejero pues se me acerca y me cuenta, primero, ¿por qué os metéis con CAF y no os metéis con Keguizar? O me cuentan de por qué nosotros y no otra, en fin, una serie de cosas que, en fin, intentan. Ellos dicen, bueno, es que el aval que tenemos, que no sé cuál es muy fuerte. Yo digo, es que tenéis siempre, ahora mismo, estoy hablando del año 2025, no estoy hablando del año 2019, elementos jurídicos a vuestro favor para romper de forma sobrevenida. Primero es justamente el informe de Francesca Albanese, que les menciona. Por lo tanto, ellos ya no pueden darse públicamente por entrado la disquisición de que hay expertos de Naciones Unidas que me han dicho. Bueno, yo he tenido acceso a uno de los 2 informes que mencionan que desavalan en su conducta. Es vergonzoso. Es vergonzoso el informe, que es un informe hecho pagado. Así. Cuando yo presenté la denuncia en el Punto Nacional de Contacto, les obligaron a que hicieran un informe de un experto independiente sobre los daños que podían acometerse. Entonces dijeron en ese informe que el transporte público tiene una huella de carbono menor, que tienen una política de cohesión, justamente por lo que señalaba antes de la megafonía que se hace en los 3 idiomas, en hebreo, en árabe y en inglés, y que la cartelería se hace también en los 3 idiomas, en árabe, en hebreo y en inglés. Y que hay trabajadores palestinos árabes en CAF. Y es cierto, hay trabajadores palestinos en CAF, en Jerusalén. Lo que no dicen es que un colono puede ser un trabajador de CAF. También un palestino, si es de Ramallah, tiene que tener permiso israelí para poder trabajar. Y lo que no dicen fundamentalmente es que los trazados se los marcan las autoridades israelíes. Entonces, como decía, ahora mismo CAF tiene 2 elementos jurídicos que de forma sobrevenida ya pueden ellos decir, bueno, el informe de Francesca Albanese, ese es uno. Y el otro, que es todavía más importante, en la Corte Internacional de Justicia del año 2024 ha hecho una resolución en la que dice que los estados
y los agentes económicos, es decir, las empresas, están obligados a no favorecer la colonización. Y tienen esa resolución, con lo cual ir diciendo, oiga, yo quisiera hacerlo, o sea, prefiero, si yo estuviera en la mente de acá, yo quisiera hacerlo, pero es que no me dejan. Tengo aquí una resolución de la Corte Internacional de Justicia que me dice que no puedo ampliar. Israel, por supuesto, les pondría una demanda por incumplimiento de contrato. Pero ahora mismo, con los 60.000 muertos en la mesa, en los tribunales de inversiones que están en París, que son los que tienen que dirimir cuando un contrato se rompe por parte de una empresa multinacional con respecto a un Estado, con 60.000 muertos encima de la mesa, ¿qué es lo que diría esa Corte Internacional de Justicia? O sea, esa Corte de Inversiones. Porque ya acá quien dice, es que me están obligando. Me están obligando. O sea, entenderme lo que quiero decir. Con lo cual, yo creo que ahora mismo, por parte del Consejo de Administración de CAF, hay una especie de póker, de envido. Justamente el Endacari tuvo un momento de decir, hay que hacer CAF tendría que hacer una reflexión ética, lo dijo en público. A la semana siguiente le llamaron al orden. Le llamaron al orden y ya dijo, bueno, yo es que me han dicho los de CAF que tienen un informe de las Naciones Unidas que respetan todo. Pero esas son, digamos, las cosas que, en fin, no tienen valor, ¿no? Con lo cual, ahora mismo, también el gobierno español tiene un problema. Porque, igual que está INECO, una empresa de ingeniería que es la que ha hecho el estudio de los túneles de las líneas de tranvía de la línea azul, está SEMI, que es una empresa española formalmente, porque el 100% del capital lo tiene una empresa francesa, Vinci. SEMI, antes era estudiar de ACS, por eso está ACS en la lista. Está ACS, SEMI, pero ACS se desprendió porque Florentino Pérez es un tío listo y en el año 2021 vendió al 100% de la a una empresa francesa, con la cual se ha quitado el muerto, y él ha dicho a la base de datos de que él no tiene ninguna actividad en Israel. Se lo digo porque ese a lo mejor se libra y se quita de la base. SEMI, que este afectará realmente a Vinci, y NECO, yo creo que el gobierno español está avergonzado porque no sabe dónde meterse entre el discurso y la práctica. Y después están otras empresas que son menos conocidas. Hay una empresa en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, que es la que está haciendo todos los túneles en medio de Cisjordania, uniendo todas las colonias, para que esas carreteras no pasen nada más que israelíes y colonos. En fin, hay empresas españolas que están metidas hasta el tótano. Son menos conocidas porque el problema que hay, desde el punto de vista activista, es que tú puedes hacer boicot a Carrefour, a Coca-Cola, pero después la mayoría de las actividades son interempresariales o de empresas industriales que no tienes conocimiento. En el tema de CAF sí que ha habido una gran popularización. CAF tiene no solamente en Zaragoza o en Vitoria trenes o tranvías, o en Bilbao, tiene en Granada, tiene en Sevilla, tiene en Madrid, ya no va a Barcelona, ya no a Valencia, ya y tampoco Dublín. Y ahora el gobierno español ha hecho un proyecto de ley, proyecto de ley que de momento habla de la prohibición del comercio con los asentamientos. Pero habla de las importaciones y de los servicios, no habla de las exportaciones. Desde el punto de vista formal, CAF está exportando a Israel. Desde el punto de vista jurídico, si sus bienes se están utilizando para lo que se están utilizando, es el tema eso. Si hay una modificación legal, o aunque no la haya, la posibilidad, que hasta ahora no había, de poner demandas judiciales, incluso penales, al Consejo de Administración, se hacen más elevadas. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos instrumentos, los activistas, para poner demandas judiciales que hasta el año 2024
era problemático que pudiéramos tener demandas judiciales. Ahora ya sí. Y entonces, lo de Barcelona es un elemento clave porque la ley de contratos públicos se modificó cuando el tema de la pandemia. Y ahí fue la primera intervención que se puso diciendo que cualquier empresa que actuase en los paraísos fiscales no tendría acceso a las subvenciones públicas. Estamos en un tris de que en la ley de contratos públicos se ponga que aquellas empresas que estén en la base de datos, lo que ha hecho Barcelona, porque Barcelona lo que ha hecho es aquellas empresas que estén en la base de datos no podrán concursar en el Ayuntamiento de Barcelona, tampoco formalmente en la mancomunidad de ayuntamientos barceloneses, es decir, Barcelona no es antes de Barcelona, Barcelona, Hospitalet y toda la conurbación. Entonces, ese es el peligro que tiene CAP. Pero CAP, por lo que yo sé, mejor dicho, el Consejo de Administración de CAP, ellos siguen adelante. Y la prueba de ellos es las declaraciones del Lehendakari. Siguen adelante. Con lo cual, las apuestas son más grandes. Los activistas, porque además yo se lo dije en la última Consejo de Administración que estuve, porque en el último estuvo Munir, que fue el que cedí las acciones. Yo tengo 25 años para dar la vara en la Junta de Accionistas. Y yo tengo paciencia. Es decir, que yo creo que el gobierno español ahora mismo tiene una problemática en que su discurso ha tardado 2 años en hacer una ley contra el embargo de datos. 2 años desde que ha empezado la cuestión. Pero tiene que ser coherente con su discurso. Y ahí cada uno tiene mal. Y más no os puedo decir. A vuestra disposición. Palabras. Sí, pues esa es la cuestión. La cuestión es, este gobierno sabe todo lo que está pasando, sabe todas las empresas que están haciendo ricas con el genocidio, y entonces esa es la cuestión, seguir con la resistencia, con una resistencia fuerte contra este gobierno, porque él es un hipócrita y un falso, todos lo sabemos. Y hay que presionar para que él no salga en la televisión dándole la mano al americano, porque ahora tienen todo muy hablado y muy negociado con lo que van a hacer. Pero todo depende de nosotros, lo que seamos capaces de hacer contra ellos. Digamos que ahí yo, particularmente, si me permiten mis compañeros, yo soy, quizá por mi carácter, y nadie me conoce, las palabras son importantes. Entonces, a mí no me interesa llamar al gobierno, por ejemplo, traidor. Yo digo, sé coherente. Es lo mismo, pero utilizando diferentes palabras. Yo quiero tenerme como aliado. Entonces, como aliado decir, oye, no es lógico que tú digas que quieres la paz y al mismo tiempo estás favoreciendo la colonización. Luego, prohíbe el tema del comercio de armas. Si no, no eres coherente. Y yo me manifestaré y haré lo que tenga que hacer. El tema de la flotilla, por poner un ejemplo final, la flotilla no tiene, desde el punto de vista de ayuda humanitaria, es significante. Un camión tiene 20 toneladas. Un barquito, lo que llevamos nosotros, puede llevar 1000 kilos. Un camión, 20 toneladas. Es más eficiente. El tema de la flotilla es señalar a los gobiernos que por aguas internacionales los piratas israelíes no pueden
a volar un barco. ¿Para qué queremos una OTAN si no defiende a la ciudadanía por aguas internacionales? ¿Por qué el gobierno español y los europeos permiten que Israel haga y diga quién va a hacer la ayuda? ¿Cómo va a hacer la ayuda? ¿Cuándo va a llegar? Oiga, los palestinos tienen que ser libres. No podemos permitir que Israel sea la que dicte por dónde va a tener que llegar la ayuda. Pues el tema es lo mismo, es decir, gobierno, tú dices que eres un gobierno que defiende el derecho internacional. El derecho internacional es clarísimo. O sea, no hay vuelta de hoja. Sé coherente. Yo quería comentar varias cuestiones. Bueno, primero, ahora espero que la charla, porque la verdad que creo que es necesario, ¿no?, que las vecinas, vecinos, trabajadoras de la ciudad sepamos que hay fábricas muy grandes, ¿no?, que colaboran con la ocupación. Y respecto a los compañeros de BEASAI, quería preguntaros en la movilización del 15 de octubre, ¿cómo vivisteis? O sea, porque habéis comentado alguna cosa sobre paros, pero claro, fíjate como huelga general, no sé si se secundó en BEASAI en la huelga general o simplemente hicisteis paros en la fábrica. Por mayoría sindical, los que estaban organizados ahí, la Estelas, lo que hicimos es un paro de 3 horas y media. Lo encuentro. Todos estos sindicatos hicimos un paro de 3 horas y media. Y el tema era para las 11 y a las 12, 12 y media teníamos la manifestación en Donostia. Sí, es verdad que ELA, por su parte, el paro era también igual, de 3 horas y media a 4, y ELA se manifestó por su cuenta. Y TGT está aquí con nosotros. Sí, no sé, sí. Pero quiero decir, como huelga general a nivel estatal. Nosotros hicimos 3 horas y media. Ok. Y bueno, simplemente por comentar este tema, me sorprende mucho, ¿no?, la actuación de comisiones UGT, acostumbrada a la actuación de comisiones UGT en las empresas de Zaragoza, que hayan estado de acuerdo desde el minuto 1 en hacer estas cuestiones. Pues supongo que aunque decidan entre todos, digamos, que había opiniones diferentes. Me imagino que no habrá sido todo tan fácil como se dice. Nosotros somos delegados sindicales de SECA-CAF, igual la pregunta que me haces acerca de otros sindicatos y las negociaciones internas de sindicatos, pues nos queda muy por arriba. Quiero decirte que sí que sé que no fueron fáciles las negociaciones para llegar a un consenso, por eso no estamos todos, por ejemplo, y bueno, salió demasiado bien para lo mal que estaba organizado, yo creo. Y luego quería preguntar al compañero Santiago, bueno, yo soy de sindical de Aragón, soy compañera de Paco, pero de toda la sección sindical, yo trabajo en TEMA, que es la multinacional farmacéutica israelí y sionista, que tiene como aproximadamente 500 trabajadores que estamos en Malpica. No estoy evidentemente en la sección sindical porque en el comité, porque simplemente está comisiones obreras, y esto es un momento de comisiones obreras. Entonces, respecto a, porque justo has nombrado el tema anteriormente, simplemente un apunte de decir que no se consuman los genéricos de Teva, que se consuman de otra marca. El problema también está en que otras marcas también se fabrican y se enlistan en Teva con otros nombres de otras empresas. Eso que lo tengáis en cuenta. Yo, como no enlisto, que estoy en otra sección, no sé exactamente, no tengo la lista concreta, pero son muchísimos fármacos los que o se fabrican o simplemente ellos están ya fabricados para enlistarlos aquí. O sea que la vacación de esta empresa es enorme. Eso que simplemente por saberlo. Y luego te quería preguntar también si sabías, porque yo sé que, bueno, simplemente con dar millones de euros de dinero en impuestos al gobierno de Israel, eso ya contribuye, pero si te sabías alguna atrapada, ¿no?, que hacen pues
yo que sé, con aranceles o con el tema de los precios para detrimento de la población palestina. Y si tienes algo de información que nos puedas aportar. Sobre esto último, ¿no? Sí. Digamos que la Unión Europea es una organización hipócrita. Entonces, formalmente, las colonias, los asentamientos, no forman parte del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Israel. No forman parte, desde el punto de vista jurídico. Pero hasta el año 2024, de facto, no había ningún control de las importaciones procedentes de los asentamientos. Y entraban como un producto israelí sin ningún tipo de adaptación. Justamente haciendo muchas preguntas parlamentarias en el Parlamento Europeo se constató lo evidente y ahora formalmente tienen aranceles los productos de las colonias. El problema está en que, por ejemplo, en el tema de los productos agrícolas, el agua, que es fundamental, o el tema de la exportación e importación de los controles israelíes de los productos agrícolas, hace que una lechuga, por poner un ejemplo, un tomate, una naranja, aquí en España se ven poco porque al ser países mediterráneos tenemos unas producciones semejantes y no se ven productos agrícolas israelíes. Digo, no se ven en términos generales excepto los dátiles y algunas patatas. Pero en los países centroeuropeos sí que se ven muchos naranjas israelíes y de asentamientos de todo el Valle del Jordán. Entonces, ahí Europa ha hecho siempre la vista gorda, de facto. Ahora dice que va a poner, etiquetas del origen, como también dice que va a poner etiquetas a los productos saharauis, pero la cuestión es que el agua que produce esos productos agrícolas a un agricultor israelí le sale más barato que a un agricultor palestino. Y además, el costo de insumos para un palestino y para el tema del transporte, como se hoy, para exportar esa naranja, ese tomate, hace inviable desde el punto de vista económico, del coste-precio. Con lo cual, si tú vas a Palestina, verás que en toda Cisjordania, en todos los pueblos, en la mayoría de los pueblos, todas las cajas que veas de productos, la mayoría son de productos israelíes. Es decir, donde menos pueden hacer boicot son los palestinos. Porque una lechuga de Tulkarem es mucho más cara llevarla a Hebrón, que está al sur de Cisjordania, que una lechuga hecha en una colonia que vaya a Hebrón. Con lo cual, Europa está mirando para otro lado con la subyugación de la economía palestina. Entonces, bueno, pues eso es un tema, digamos, que también intentamos intervenir. En el tema de las marcas, pues efectivamente, nadie conoce que Solaris es una empresa de café y se están vendiendo Solaris a patadas en toda Europa. Y como no está su nombre en la base de datos, Solaris no está puesto en la base de datos, tú tienes que explicar, no, Solaris es la filial al 100% de CAP en Polonia. Pues lo mismo entero, o sea, o brazo puro. ¿Quién sabe que lo fabrica Teva? Y a lo mejor ni siquiera Teva, sino una empresa de SEA que nadie sabe que es el 100% de Teva. Ahí hay un trabajo que hay una serie de gente que está trabajando en la compra hospitalaria. Porque la compra hospitalaria, ahí sí que son volúmenes y ahí sí que se pueden hacer compras discriminatorias. En las farmacias tiene que ser el farmacéutico, el prescriptor, por así decirlo, porque el consumidor lo sabe. Tú te manda el médico tal cosa y tú vas y lo compras. Tiene que ser el farmacéutico y hay campañas con pegatinas y tal para que sea el farmacéutico el que dispense un producto que no sea entero. Y bueno, simplemente por informar que para que sepáis el tipo de empresa que que el mismo 7 de octubre o el 8 de octubre, cuando empezó todo esto, entre muchas comillas, los típicos correos corporativos que van a los trabajadores, pues el primero explicando todo esto empezó nosotros como sionistas declarados. O sea, un correo corporativo
estaba, o sea, me parece y que la plantilla está totalmente amormada. O están a favor de una vez, o no quieren saber nada, o dicen no quieren nada. Pero nos vamos aquí, pues nada, ¿sabes? Entonces es muy triste, sí. Uno de los motivos que hablábamos por el cual merecía la pena hacer esta charla era que se denunciasen estas cosas, ¿no? Que nosotros desde nuestra experiencia podemos, creo que no sé si habrá mucha duda de lo que es CAF, de lo que ha pasado con CAF y de lo que pasa con CAF, pero es que hay muchas más empresas detrás y el informe Albanese pues, es lo que ha sacado un poco a la luz y por eso veíamos muy interesante que en la participación también pues que se nos contase, aparte de lo que nos ha explicado Santiago, con lo cual yo te doy las gracias porque no conocía ese detalle. Muchas gracias, ya me callo, que también decían que como trabajadores del tema podíamos donar parte de nuestro sueldo a Israel, ¿vale? Por los recursos, todo lo que ha tenido que pasar. A ver, y además ponen hasta la temática para niños, como VAT. ¿Y por qué lo has partido todo? ¿Eh? ¿Por qué lo has partido todo? Claro. Pues cuando termines a actuar, ya sabes que... No, aquí estoy, pero estoy más pide ayuda, allá. ahí vamos. ¿No? Sí, ¿no? Ahora tengo un poco de sobrera. Sí, antes Hace también. poco se ha quedado, hace, no sé, 15 de octubre. Y no se te ha ido a pasar ahí arriba. Por cierto, una pregunta que ya será... Sí, si me dejas matizar una cosa de lo que has dicho antes. Perdóname. No, es que antes has dicho como salía CGT en la convocatoria que se hizo en Euskal Herria venían trabajando creo que desde el 24 de septiembre en los paros del día 15. ¿Vale? Y CGT Euskadi se adhirió, no sé si fue el 27 de septiembre o el 1 de octubre, creo que fue el 1 de octubre cuando se adhirió a esa movilización. Luego la huelga general se convocó mucho más tarde. Nosotros desde la sección sindical intentamos coordinar el paro con los compañeros de BEASIN, pero cuando llegó la convocatoria ya no nos dio tiempo, ya tenían convocadas las movilizaciones e incluso la asamblea con la votación. Hubo un intento de coordinación, no salió, pero ellos es que estaban ya adheridos a esa movilización desde antes de que se convocase el paro de 24 horas. Simplemente matizar, pero... No, quería así preguntaros así a todos un poco al respecto de lo que ha dicho la compañera de que las plantillas están, como no sé qué ha dicho, Anormadas, si os está costando mucho, si no se reacciona, por ejemplo, ante, supongo que habéis puesto las cosas en vuestros cochos en la factoría, cómo ha reaccionado la gente. Existen diferencias, me imagino, entre la reacción de las plantillas, en el caso de la factoría de Zaragoza o la de Buenos ¿Cuántos cuesta? Bueno, fíjate, si nos está costando, me perdonaba. Fíjate si nos está costando que no lo estamos consiguiendo. Es decir, hacemos los esfuerzos dentro de nuestros márgenes de actuación y, insisto, lo de antes, le damos la máxima difusión posible. Idealmente, pues, una asamblea sería lo suyo, desde luego, pero claro, esa asamblea no van a querer hacerla nunca la parte que no ha querido participar. La gente en general, sí, se ve, pues, algo que dice Marta, pues bastante adormecida, bastante pasiva y mirando por otro lado. El interés que demuestra y el feedback que captamos al poner los carteles, al enviar los mensajes, es mínimo, por no decir mucho. Pues la gente en esto, aquí vive muy despreocupada y pienso que los problemas pues, no le afectan directamente, o cualquiera que sea su motivación, tampoco lo sabemos. Bueno, en Viasain, a pesar de los vídeos que os hemos mostrado y que parezca que hay una implicación masiva, no es para tanto. Bueno, yo creo que la plantilla
somos 3.300 en total. Cuando hemos hecho paros de 1 hora o movilizaciones o... ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuánto puede haber? ¿500? ¿600? ¿Cuántos? 500 o 600. ¿Qué te parece? El del 1 de octubre, el 1 de octubre que hicimos 2 semanas antes de lo que es la movilización esta general, el 1 de octubre convocamos un paro de 1 hora, calculamos así que habría 500 o 600 personas más o menos, que es una parte muy, muy ínfima, siendo una plantilla de 3.000 y pico, o sea que, y no te cuento nada, hace un par de años o antes de todo digamos, desde el 7 de octubre de 2023 se han hecho también algunas convocatorias y no ha habido mucha participación, la verdad. La última, bueno, pues es algo evidente ya desde la gente se ha quitado un poco ya el tema desde, digamos, desde ya se ve evidente que se habla de genocidio, etc. Pero tampoco es tanta presencia como debería de ser. O sea, es 500, 600 personas, como mucho, de una plantilla de 3.300, yo veo que es bastante pobre. Es bastante pobre, pero bueno. Nosotros el tema de hicimos los bandos y los paros de comisiones que ni siquiera los anunciaron y los reportes de comisiones, dos. ¿No parasteis? No. Sí, el sí, pero que comisiones tampoco. ¿No lo anunciaron? Es como un silencio ahí. De hecho, estábamos esperando que se convocasen esas famosas asambleas de trabajadores y de trabajadoras y no llegaron. Entonces fue mucho más complicado lanzar el mensaje. Paramos, no sé, muy pocos en CAP, pero es que tampoco... Yo voy a decir una cosa al contrario de CAP. Ellos votaron en Beasain y el 71% votó a favor. O sea, si no me equivoco. Sí. O sea, como un cántico en Oriente. ¿Cómo lo pasa aquí? Yo iba a decir una conversación que tuve con el presidente del comité de empresa de Beasain, de LAB, y él me contaba, digamos, lo que estaba contando el compañero, ¿no? Que ellos conseguían muchas veces el tema de comunidad, y hay que ver un poco el tema de los juegos en cualquier reunión. Es decir, si el mayoritario, en este caso LAB, hacía una cosa, ELA le seguía, SK le seguía, pues los compañeros de comisiones UGT no quieren no salir de la foto. Es decir, hay un elemento que hace que se ven arrastrados porque de alguna forma quedarían muy retratados. Con lo cual, efectivamente, el tema del trabajo cultural y político hay que continuar. Es, digamos, mi máxima. Y, en fin, creo que también vengo del mundo sindical, hay que entregar muchas veces los sapos e intentar hacer trabajos humanos. O sea, porque es que tenemos pocos instrumentos con nosotros. Es decir, tenemos el derecho internacional como elemento de instrumental, pero está claro que este gobierno progresista no se hubiera movido, primero por 60.000 muertos, pero también porque ha habido manifestaciones increciendo. Es decir, el tema de la huelga ciclista, aunque sea anecdótico, para así decirlo, el tema de la huelga ciclista para mí es un tema de reflejo social. Es decir, la gente quiere hacer algo, no puede hacer nada, porque hay una cierta impotencia de que quiere hacer algo y no puede hacer nada. Le dan una mínima oportunidad de poder manifestarse y la Vuelta Ciclista ha sido todo un espectáculo de repercusión internacional. O sea, no solamente lo que haya ocurrido aquí en este país,
sino que yo después tuve que irme por una serie de razones a Italia, y es que habían quitado al equipo Israel en Lombardía y no sé, desde estas pruebas de un solo día o de 2 días. Es decir, ya, estamos hablando de Italia y con la Meloni. Es decir, ¿cómo vamos a dejar esto? Con lo cual quiero decir con esto que yo, como intento ver siempre las botellas medio llenas, se lo decía antes a Paco y a Joaquín, ¿no? Yo me leí las declaraciones de comisiones UGT el 15 de octubre y hablaban de que el plan de paz de Trump era una mierda, que no era un plan de paz porque no había las condiciones objetivas de una paz justa, que no habían participado los palestinos. Entonces, en ese tema de medio llena, medio vacía, yo intenté decir, bueno, reconocen que esto es una mierda, que el plan de Trump es un ejemplo de elemento colonial. Pidamos coherencia a comisiones UGT. Pidamos coherencia a la hora de plantear en qué cosas. Yo no estoy hablando que sea fácil, y no estoy hablando también de los caracteres de tal, pero es que tenemos que hacerlo. O sea, es una especie de cuestión de que estamos impelidos a intentar buscar la localidad. Estamos impelidos. La cosa es que no tengo que contar nada, porque cada uno tiene que su... No. Y simplemente, fijaros en a nivel anecdótico. Es verdad que cuando yo voy a esas reuniones del Consejo de Administración, somos en Versailles pues alrededor de 70 personas, ¿no? Todos ahí con traje, americana, en fin, toda la película que trae, esas cosas, ¿no? Entonces yo intervengo y hay un silencio absoluto. Jodido, un silencio absoluto. Porque, yo les miro a la cara y entonces no saben dónde ponerse. O sea, porque ellos saben todas las cosas. O sea, no tengo que explicarles. Entonces, miran para otro lado, me miran tal. No, o sea, un silencio absoluto. Silencio absoluto, porque es que no saben qué hacer o qué decir. Después, claro, me dicen que ya ha pasado mis 3 minutos de intervención. Pero, digamos, eso es lo que hay que hacer. Llamar continuamente a la puerta y diciéndoles que hay que ser coherente, en fin, todo ese tipo de cosas. Sí, yo entiendo que hay delegados, afiliados, gente de entorno de sus sindicatos que piensan como, o pueden pensar como nosotros, incluso dentro de la fábrica. Pero yo creo que no es tanto la coherencia como la valentía. Porque lo has explicado muy bien con lo que pasa en el comité de Versailles. La fuerza va de arriba abajo. Y antes lo explico Paco, aquí vamos de abajo a arriba. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo que la fuerza sube hacia arriba. Entonces, nosotros no dejamos, incluso con este acto, de retratarnos de cara a la empresa. Porque parece que vamos contra la empresa. Y lo que le estamos diciendo es que salte de ahí porque queremos que peligramos. Que peligramos todos. Por vuestra decisión. Y no es que creo que seamos referentes de valentía. A lo mejor de coherencia y valentía sí, porque lo fácil sería, aquí no hacemos nada, nos quedamos callados porque la mayoría no quiere y ya pasará la tormenta. Es lo que hacen ellos. Entonces, yo creo que es más un tema de valentía que de coherencia, porque igual lo que están haciendo es coherente. Porque los que tienen más voz piensan que tampoco es tan grave. Y piensan que por mucho que nos movilicemos no va a cambiar la política de la empresa. Pero nadie te podrá decir que no se lo dijiste y que no insististe en decirle que te estabas equivocando y que no es justo para mucha gente lo que hemos dicho. Y que no es responsabilidad nuestra. Nosotros al final somos trabajadores y trabajadoras, como ha dicho la compañera. Pero yo creo que, por lo menos en nuestro tema, no es de valentía, yo creo que es de cobardía lo que ha pasado. Lo que nos ha pasado dentro de nuestro comité es más un tema de cobardía que de coherencia. Porque yo creo que a lo mejor, ya te digo,
Hay muchos que pueden pensar con nosotros, pero hay muchos que son coherentes con la decisión que toman. Voy a añadir algo en este aspecto. Como he dicho antes, había dos actitudes con respecto a esto. Ninguna de ellas positiva hacia nuestras propuestas. Una es la pasividad, porque esta gente vive muy bien, sin hacer nada, mirando para otro lado, dejando cosas. Esto es lo habitual. Ante nuestras propuestas, la reacción lógicamente pues, es señalamiento que nos ha ocurrido, particularmente tanto a GTI como a CGT. Señalamiento concreto de nosotros. Esta gente lo que no les gusta es perder su comodidad. Esta gente vive muy bien tocándose los cojones, una palabra. No hacer nada es su modo de vivir. Entonces, todo esto que hemos hecho parece muy difícil. Nosotros vamos a seguir intentándolo, pero a nuestra manera. Nuestra manera es hacer propuestas. Es decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a tratar de movilizar la plantilla, vamos a actuar en esta dirección. Ya sabemos que la respuesta va a ser negativa, pero bueno, cada uno hace lo que tiene que hacer. Nuestro papel es este, lo vamos a seguir haciendo. Independientemente de la respuesta, que ya la veremos, pero bueno, como es nuestro cometido, pues lo seguiremos haciendo. Bueno, yo creo que no, parece que lo dejemos aquí. Además se ha acabado la cinta. Poco le falta, está a punto de colapsar.